Bueno, y aquí estamos con nuestra última entrevista del día sábado de hoy acá en Cinefilia y tiene que ver con una película que no es estreno de esta semana, que ya está atravesando su segunda semana de exhibición, por eso, como son esas películas que salen en el Malva y que tienen un tiempito para poder encontrarse con su público y demás, podemos descansar sin ir corriendo tanto para hablar de ella y para hablar de Metok, de este largometraje al que nos vamos a referir ahora. Tenemos a su director Martín Solá, que ya lo veo conectado. Martín, Javier Lucy, acá desde Cinefilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien porque bueno, estoy acá justo presentando la película y me vine acá a un bar que me permitieron estar, por encima los auriculares ahora no funcionan bien. Pero bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, los escucho bien, los escucho bien. Bien, perfecto. A las 18 horas es la proyección, si no me equivoco. Estoy jugando con mi memoria. A las 18 en el Sí. Malva los sábados, ¿verdad? Así es, todos los sábados a las 6 de la tarde de abril, al principio, y esperemos que sigan si nos acompaña la gente, ¿no? Exactamente, ahí hay un lugar, un espacio para ver, como decía recién, para que se encuentre con un público. Martín, a ver, me toca, nosotros la crítica, y supongo que también avalados por vos, pensamos en esta especie de trilogía de personajes que son retratados de una manera por vos, de personajes que transitan lugares que no son países. ¿Sí? De alguna forma, o que están ahí tratando de encontrar un lugar en el mapa mundi. ¿Esto lo pensaste originariamente? ¿La trilogía se fue armando? ¿La trilogía la armamos un poco nosotros como la crítica al ver justo los tres films? ¿Qué pasó con eso? No, no, la trilogía en la realidad es así. La primera película en Palestina, un amigo insistía de filmarla en Palestina. Yo la verdad que no estaba tan convencido de hacer una película en Palestina, porque se habían hecho muchas películas en Palestina. Pero cuando nos enteramos que en su pueblo vivía el hombre que hizo la primera incursión armada en Tel Aviv, que para ellos es un atentado, para Occidente es un atentado, yo pensé que era interesante filmarlo, porque era un personaje con contrastes, no era la típica víctima, sino que él había actuado, pero digamos, había estado preso con torturas, pero había actuado, ¿no? Ujú. Cuando estábamos con su madre, a mí su madre me llamó poderosamente la atención. Era una mujer que tenía mucha luz, mucha paz. Entonces yo dije, qué interesante que es esta mujer y me quería quedar con ella. Y ahí empecé a pensar en la trilogía, ¿no? Y me encontré con un texto de la cosmogonía mapuche, que ellos dicen que la primera instancia del guerrero es la bélica, pero después es, digamos, con uno mismo. Entonces ahí fuimos a los sufíes chechenos y que hacen unas danzas para purgarse y también me pareció interesante, unas danzas para purgarse pero resisten pacíficamente. Y la tercera es Metok, que es a partir del amor, que es una monja tibetana que vuelve a Tíbet después de muchos años para asistir a un parto y reencontrarse con su familia. Y era interesante esta dialéctica. El primer personaje quita la vida, que es Hamdan, y el último personaje de la película trae la vida, y ahí se genera una dialéctica, pero de hecho la trilogía está claramente pensada hasta en sus tiempos. Todas las películas duran Ujú. 1 hora 5, para que también se puedan ver juntas. Juntas. Se pueden ver juntas y son 3 horas, y hay muchos elementos formales que dialogan. Por ejemplo, te digo uno, pero hay miles. Hamdan empieza mirando a cámara en un primer plano y no habla, la primera película. Ujú. La segunda empieza en negro y Abubakar, el protagonista, habla, una voz en off. Y la tercera película, Metok, aparece en un primer plano, igual que Handam, y habla igual que Abubakar. Así está Está llena, está muchas cosas, repleta. por eso está muy pensado. Muy Está, pensado. sí, 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 uno lo nota viendo las películas que claramente están pensadas. Y está pensado esta idea del viaje también, por lo menos ahora en la película que nos toca, que es Metok, esta idea del viaje que atraviesa esta monja, esta joven, volviendo, atravesando lugares que son fronteras, que no deberían, que se les complicaría atravesarlas de otra forma, si no es de manera secreta. Y hay algo en lo formal tuyo para cómo contar, digo, porque no deja de haber obviamente una puesta en escena. Es un documental, pero esas cosas hay muchas que obviamente están ficcionadas, porque vos no estabas en ese momento que estaba sucediendo y era muy complicado poner la cámara ahí, digo, pero no deja de tener esta esencia del documental.
Y en el trabajo formal, eso me interesa, digo, porque hay todo, el inicio de Metok, de alguna manera, más allá de estas primeros planos que vos decís, hay algo de un rito musical que te pone en trance como espectador y te mete en un viaje, ¿no? Sí, a ver, primero con relación al documental, la ficción, yo no creo en la diferencia entre el documental y la ficción, creo que es cine, que es el lenguaje audiovisual, ¿no? Para mí es más interesante algo que planteaba Johan von der Keuken, un gran cineasta holandés, que le decía, lo importante es saber cuándo la cámara está por delante de la acción y cuándo está por detrás de la acción. Por ejemplo, si ven la película, cuando hacen su ceremonia, la cámara está por detrás de la acción. Nosotros no sabemos qué van ¿Qué a va a hacer las pasar? monjas, y a partir de su acción, de sus movimientos, nosotros reaccionamos y la seguimos. Cuando ella habla con la madre, obviamente es la madre de Brato, para nosotros la ponemos en una posición de luz, van a tener un diálogo, hacemos la ley del triángulo plano contra plano y plano general, ahí nosotros estamos por delante de la acción porque le pedimos que se siente ahí. Eso es lo que realmente importa. Ya de la primera película, Historia del cine, Flaherty, hay una enorme puesta en escena. Claro. Eso sirve, está bien para los festivales, está perfecto, o para dar clases. Yo soy profesor y está bueno, porque muchas veces cuando un alumno empieza, una alumna, está bueno porque a la hora de filmar esas, ¿cómo decir? Esas... Divisiones, si querés, esas claro, construcciones. ya quedaron, repito, Kramer rompió todo en el cine con Mm. Ruta 1 ya de los 60, ¿no? Pero bueno, eso por una, pero la forma, obviamente, para nosotros es fundamental. Creemos que el documental tiene el mismo desarrollo estético que la ficción o más. No es una herramienta auxiliar del periodismo, como muchas veces se la piensa. Sí. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros intentábamos era que el espectador se pueda sumergir en un viaje atmosférico, onírico, con la protagonista, y no tanto de aventuras, no tanto una película de alguien que supera obstáculos, Sí. no como suele ser la estructura clásico-institucional, que está bárbaro, porque hacerla no es fácil, ¿eh? Pero acá nosotros íbamos por otros lados. Era la idea de acompañar a esta monja, pero en un lugar más atmosférico, poético, de clímax, y eso la forma fundamental, la fotografía y también el sonido. El Sí. sonido es esencial. Es más, el sonido te ayuda mucho más, como decís bien vos, y está buenísimo que lo hayas sentido, la idea de lo mántrico, la repetición. La película trabaja mucho con negros, con Sí. separadores de negros, Los que fundidos eso a es, negro, sí. claro, y eso es una decisión formal muy extrema. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba y nos interesaba cómo transmitir el minimalismo con que viven ellos. Si nosotros fuimos a un lugar donde el territorio es muy marrón, su ropa se mezcla con eso, el único lugar donde hay color es el templo, y después la vida es muy ritual, es muy ascética, es muy mínima, muy minimalista, y qué mejor que la ausencia de imagen No. para eso. Ahora, eso que había que sostenerlo con el sonido, Mm. pero que ahí también hay una reflexión. Uno quizá comete un error de pensar siempre la película en la mejor de las proyecciones, que es el cine. Ahí ese negro se recontra sostiene, porque hay movimiento en el sonido. El Sí. sonido te suena por atrás. Ahora, cuando la ven en una computadora, en su casa, con el WhatsApp, eso se hace un poco más largo. Pero por eso digo, la forma está muy pensada en ese sentido, ¿no? Totalmente, por eso me quería detener un poquitito, como hicimos recién en esto de la forma, porque es evidente, digo, no es que está por encima de la historia, pero de alguna manera construye la historia desde ese lugar. Para mí también forma y contenido dialogan y no puede estar uno por encima del otro y olvidarse tampoco de alguna cosa. Entonces, desde ese lugar me parece que es, desde ahí digo que es evidente, no que, no que es obvio, Claro, sino que es evidente, ¿no? Evidente que hay algo que se está claro, pero pensando. perdóname, hay algo interesante cuando lo planteas con el contenido. ¿Qué es el contenido? Contenido. ¿Es Sí. José se pelea con María y empieza una nueva vida? ¿O el contenido también puede ser en la película, si uno la ve? Total, estas películas, el spoiler no tiene nada que ver, digo, pero si uno la ve todo muy marrón, muy gris, ella después del parto se lava la La cara, cara. llueve, Sí, ¿no? Y vemos un patio que es lo primero que se ve verde, sí, ¿no? exacto. Ahí hay una narración, Y ahí sí, hay un contenido, pero es cromático, es sí, formal, ¿me explico? sí. Y está esta idea que a mí me gusta mucho, porque yo decía, ¿cómo terminar la trilogía y terminar en un patio, ¿no? Y me recordaba dos poemas que me reverberaban mucho. Uno es de T.S. Eliot, que él dice, lo esencial de toda exploración será volver a nuestro propio jardín y ver las cosas como por primera vez. Mm. Y la otra, esa lluvia que está al final de todo ese recorrido, al final de la trilogía, hay algo que me recuerda un poema de un poeta que a mí me encanta, que es Jorge Telier, el gran poeta chileno, que para mí la poesía chilena es la mejor de Iberoamérica, contemporáneamente, y él lo dice con la nieve, pero lo podemos ligar al agua. También él dice, nieva y en la ciudad todos
quisiéramos cambiar de nombre. Tiene algo bautismal ese poema, y Exacto, acá la lluvia también, y es el final de la trilogía, ¿me explico? Entonces exacto. ahí hay narración, pero no es que José se peleó con María y empieza una nueva vida. La narración va por otros lados, que es la forma, el color, etcétera, etcétera, y también es argumento, pero de otra manera. Digo esto más, sobre todo porque, viste, en el documental, viste, te perdonan que ahora, viste, se liberó un poco del gusto parlante de la entrevista, pero no te perdonan que no es información. Imagínate, nosotros hicimos 3 películas en lugares de conflicto y no hay información del conflicto. Entonces es casi una herejía, ¿no? Y encima no dejamos mal a la religión, somos doblemente herejes, viste, en Occidente, entonces hay que tener cuidado. No, totalmente, pero me parece que es interesante por lo menos acercar estas ideas, los procedimientos cinematográficos que de alguna manera narran, cuentan, porque si uno se pone a mirar el cine originario, cuando recién comenzamos y vemos dónde estamos parados hoy, dijimos, retrocedimos, pero hasta antes de la invención del cine. Entonces, de alguna manera, empezar a pensar que los procedimientos son narrativos, esto que vos decís, poder aportar desde ese lugar, decir, llovió, salió el color, y uno inevitablemente va a pensar en qué significa el agua, lo bautismal, el lugar originario, ¿no? El líquido amniótico, todas esas cosas, pero con la referencia de que realmente vos ahí filmaste una lluvia, filmaste un lavarse la cara con todo lo que eso implica. Después uno saca la narración de ahí, no le pone nada a la película, lo saca del procedimiento. Exacto, exacto. No, no, totalmente. Es decir, a nosotros nos interesaba hacer un panfleto político de la ciudad. Ya sabemos, digamos, sí, digamos, si vas a la televisión te van a decir que los chinos son malos, que los rusos son malos. Digo, pero dar algo, intentar entrar a otra atmósfera, a otro clima, me parece que eso es interesante. Y lo que decís con relación al cine, digamos, de los inicios, ¿no? Quiero decir, si uno ve Flaherty, tenía una libertad narrativa brutal y ya ahí había puestas en escena, sus familias eran un casting y él es el que dicen que hizo el primer documental de la De la historia historia. del cine, ¿no? Pero él siempre es muy interesante lo que dijo Flaherty, que a mí me marcó, cuando él lo llama Grierson, que era el de la AMB, lo que hoy es la BBC en Inglaterra, que obviamente hacían propaganda, por eso viven haciendo propaganda, él empezó una película llamada Industrial British y la dejó a la mitad y dijo, yo soy cineasta, no hago propaganda política. Y dejó la película a la mitad. Y ahí me parece que también una gran enseñanza de Flaherty, ¿no? Totalmente, hay toda una posición. Antes de terminar, ¿fue muy complicado filmar Metok? A ver, lo que pasa es que nosotros veníamos con un entrenamiento de Palestina y de Chechenia que nos pareció simple, me toca, Ah, ¿no? Pero claro, digamos, no fue tan fácil, sobre todo fue complejo encontrar el lugar. Yo estuve 2 años con un contacto local ujú. buscando el sitio, ¿no? Porque yo quería que no llueva justamente trabajamos con luz guía, etcétera, etcétera. Y eso fue complejo hasta que un chico, Andrés Colasanti, que es argentino, que vive entre India, Tíbet y Nepal, llegamos ahí. Y después nos pasaron el contacto de Metok con otra persona, hicimos un casting con 10 personas, pero al final quedó Metok. Y la verdad que no fue tan complejo. Lo más complejo quizás fue adaptarse a los tiempos de una monja Mm, que vive una vida monástica, ¿no? ascética y Pero monástica, después ¿no? fue, fue mucho más simple que las anteriores. Muy bien. Volvemos a hacer nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a nuestros oyentes. ¿Dónde, volvemos a repetir, dónde se puede ver Metok, Martín? Metok se pasa de momento todos los sábados a las 6 de la tarde en el Cine Malva y si nos acompañan, seguiremos. Ojalá Pero que, de momento todos los sábados 6 de la tarde. ojalá que sea así, seguramente va a ser así. Vayan a ver cine al cine como corresponde. Martín, muchas gracias por este tiempito acá con Cinefilia. Les agradezco a vos realmente porque, bueno, para nosotros poder publicitar las películas es algo vital y el espacio que ustedes nos dan se agradece mucho, sobre todo en este momento, así que los agradecidos somos nosotros. Un abrazo. Nos vamos, hago así, pack, y digo alguna cosita rápida sobre los estrenos y ya decimos quién ganó todo, la consigna. La cartelera